Arturo Ávila es una persona que ama muchísimo a México. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacer la legislativa del pueblo? O sea, te vemos activo como vocero, te vemos activo como legislador, como analista también en diversos medios de comunicación. Amigos de Postalíderes, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth Cano. Gracias por acompañarnos en otro capítulo más. Hoy nos encontramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, específicamente en la oficina del diputado federal y vocero de Morena, Arturo Ávila. Vamos a conocer su historia de vida. Querido Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me da mucho Muchas gusto gracias por recibirnos. Ya nos conocíamos, pero no habíamos tenido una entrevista como esta. No, me decías que va a estar buena, además. Va a estar ¿verdad? Buenísima esta entrevista porque queremos conocer el lado B del legislador. Okay. ¿Quién es Arturo Ávila? Arturo Ávila es una persona que ama muchísimo a México. Es un abogado de profesión, con maestría en dirección de empresas por el IPADE, con estudios también de Derecho Angloamericano en la Universidad de Texas en Austin, y también con estudios en Seguridad Nacional, una certificación muy importante en Harvard y una certificación también muy importante en Harvard también en Inteligencia Artificial. Empresario durante mucho tiempo. Un empresario, una empresa muy grandota, que tiene sedes en Aguascalientes, en Waterloo, en Canadá, en Bélgica, y en Centroamérica. Y después, la vocación que siempre he tenido, el amor que le he tenido a mi país, y sobre todo la historia de vida. Sí. Que es esta historia de haber estado en un país gobernado por el PRI, por el PAN, pésimos gobernantes, pésimos gobiernos, donde solo escuchábamos corrupción, donde solo escuchábamos autoritarismo, donde solo escuchábamos una serie de actos de violencia, que dije, yo tengo que entrarle, y por supuesto le entré a un movimiento en el que he creído desde hace mucho tiempo. ¿Quién te abre la puerta para ese movimiento? Pues fíjate que desde hace mucho tiempo conocí yo a un grupo muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Cuando digo mucho tiempo estoy hablando del 2005 más o menos. Gente cercana a Andrés Manuel me dicen, oye Arturo, ¿por qué no? Y es bien curioso esta historia que te voy a contar. ¿Por qué no? Porque sabíamos que íbamos a ganar, ¿no? De hecho voy a decir quién fue, era Marcelo Ebrard, ¿no? Y entonces había esta idea de que con el triunfo los mercados se podían desestabilizar porque la derecha había construido una narrativa, la que nos construyeron también en 2018, nos vamos a convertir en Cuba, nos vamos a convertir en Venezuela, la dictadura, lo de siempre, ¿no? Y entonces yo con muchas ganas de conocer a Andrés Manuel, un buen amigo me dice, oye, fíjate que soy muy amigo de Marcelo, que está interesado en que empresarios, en que ejecutivos apoyen la victoria de Andrés Manuel, ¿no? Yo en ese momento era director general de una asociación de vehículos automotores, muy importante, de una marca francesa, ¿no? Y obviamente, como director general de una marca francesa de automóviles, prohibidísimo mezclar el tema político con el tema empresarial, sobre todo porque yo dependía de un consejo de administración. Y me dicen, oye, ¿estarías dispuesto, Arturo, a hacer un video que salga en un spot televisivo apoyando a Andrés Manuel López Obrador 2006, a días de la victoria, porque fue victoria, nos robaron la victoria? Sí, pues grabo el spot, ¿no? Y entonces digo, yo soy Arturo Ávila y soy director general de esta asociación de vehículos automotores de tal marca y nosotros creemos que nos va a ir muy bien con Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué pasó? ¿No? A los 2 días me corrieron. Entonces, pero muy orgulloso yo, ¿no? Porque a pesar de que implicaba a lo mejor tener que salir de un espacio que era muy cómodo, ¿no? De un buen espacio y todo, pues siempre se antepuso mi sentimiento de lucha
por mi país, por México, y entonces lo tomé como un tema anecdótico y como un tema en donde podríamos seguir luchando, ¿no? Entonces, desde Eso, entonces... justo, como político, ¿cuál sería entonces tu objetivo? Bueno, transformar la realidad de mi país. Fíjate, yo vengo de una generación en donde, como te decía, pues imagínate gobernantes como Miguel de la Madrid, imagínate gobernantes como Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, ¿no? El terrible gobierno y Enrique Peña Nieto. Para mí todo eso es sinónimo de corrupción, de abandono, de desigualdad, de favoritismo, de darle poder a un pequeño grupo de personas, ¿no? Y entonces eso va construyendo, sin duda, una esencia de querer transformar la realidad del país. Y hay un proyecto que empiezan a encabezar desde hace muchos años, porque yo todavía me acuerdo, era muy niño, tenía 7 o 8 años, cuando mi abuela, que todavía vivía, decía ganó el ingeniero Cárdenas en 88, ¿no? Y escuché por primera vez, pero le robaron la elección, ¿no? Era el gran triunfo de la izquierda en nuestro país, que lamentablemente tampoco sucedió, porque un grupo de personas pues decidieron hacer un fraude electoral que después se repitió en 2006. Sí. Entonces, pues imagínate tú a una persona que nace con todos estos conceptos y con un profundo amor a México, porque siempre he tenido un profundo amor a México, pues siempre he querido transformar la realidad de mi país, ¿no? Perfecto. Antes de salirnos y seguir con esta plática, comentarles que en este momento nos encontramos en el Foro de la Legislativa del Pueblo. Fue una iniciativa que nació apenas en esta 66ª legislatura. ¿Cuál es el objetivo de que semana tras semana estén aquí dando una conferencia de prensa? A ver, el fenómeno de la comunicación y sobre todo de la mañanera, que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha venido a revolucionar la comunicación no solamente de México, sino me da la impresión del mundo también, ¿no? De pronto compañeras y compañeros de gobiernos progresistas de otros países nos dicen, pero ¿cómo le hicieron? ¿No? ¿Cómo pudieron luchar con los poderes de la comunicación? Y Andrés Manuel lo que hizo en este ejercicio de comunicación, que más que una rueda de prensa es un ejercicio de comunicación con el pueblo de México, sin filtros, directamente con la gente, pues empezó a poner la agenda. Y entonces obligó a los medios de comunicación a asistir. Él podía hacer derecho de réplica de todo lo que salía en los medios de comunicación, que eran parte, sin duda, de un grupo de poder, ¿no? Que distorsionaba la realidad y que durante muchos años decían lo que querían, ¿no? Y entonces dijimos, ¿por qué no hacer la legislativa del pueblo? Un ejercicio de comunicación en donde el grupo parlamentario de Morena pueda también informarle a miles de mexicanas y mexicanos qué es lo que estamos haciendo, porque luego escuchamos a los del PRI, a los del PAN, diciendo, Elizabeth, puras mentiras, ¿no? La ley espía, ¿cuál ley espía, no? Nos van a escuchar, ¿cuál nos van a escuchar, no? Están convirtiendo al Estado en un Estado autoritario con la ley de comunicaciones, ¿no? O sea, unas cosas que salen de un cuarto de guerra del PAN y del PRI que no tienen de veras, ¿no? Ni pies ni cabeza, pero que lo que buscan es desinformar. Y entonces este ejercicio de comunicación nos ha permitido, de una manera directa a la gente, decir qué está pasando, ¿no? Y eso nos parece muy importante. Entonces, todas las semanas, los jueves a las 12 del día, no se pueden perder la legislativa del pueblo, que además se transmite en el canal del Congreso. Así es. En Radio Congreso también, ¿no? Así es. Y también pone agenda, ahí le entramos con todo a todos los temas. Arturo, y te vemos también muy activo. O sea, te vemos activo como vocero, te vemos activo como legislador, como analista también en diversos medios de comunicación. ¿Cómo es tu agenda? ¿Cómo es un día como Arturo Ávila? La verdad, fíjate, te voy a dar un dato interesantísimo. ¿Cuántos debates crees que yo ahorita desde que tomé protesta como diputado federal? No, muchísimos. 387 debates. Creo que Chava es el que lleva la cuenta, pero mira, Chava está ya platicando. Ese es Chava, para los que vieron, el que está allá atrás del árbol, ¿no? Oye, y te decía, 387. Una semana normalmente mía va acompañada de cerca de 15, 16 debates a la semana, ¿no? Y para mí es un tema bien importante porque verdaderamente la infodemia, la desinformación forma parte de la agenda de la derecha. O sea,
estos son cínicos, son mentirosos, no tienen empacho en construir una mentira y en decir la mentira 10 veces para una. Tratar de decirle a la gente que somos iguales a ellos, y no somos iguales a ellos, ni remotamente somos iguales a ellos. Y dos, para tratar de confundir y de también a su base, de alguna forma radicalizarla, ¿no? Porque yo incluso a veces me encuentro con personas que están muy radicalizadas en el discurso de odio de la oposición. Y cuando empiezas a hablar hay una descalificación inmediata. Pero si se toman un poquito de calma y logras que te escuchen un poco y empiezas a dialogar dando datos, se acaban dando cuenta muchos de ellos que están subidos en una narrativa de mentiras, de falsedades, que no tiene sustento. Muchos de ellos, otros no. Entonces, ¿qué creo yo? Que la derecha encuentra un segmento objetivo de población que radicaliza con un discurso de odio como el que promueven, ¿no? Y también uno que otro despistado por allá afuera, ¿no? Que de pronto se cree estas mentiras. Por eso es bien importante no perder ni una mesa de esta comentocracia, aunque sean medios tradicionales, aunque sean medios que muchas veces están en contra del movimiento. Hay que ir, hay que acudir, hay que debatir con altura, sin duda. ¿Para qué es el poder, Arturo? Para servir a la gente, para servir al pueblo de México. Fíjate, había una portada hace unos días que fue el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, que decía todo el poder. Y sí, yo dije sí, todo el poder para el pueblo, todo el poder para la gente. Y creo que no tenemos duda de que el gobierno de la transformación, las iniciativas que ha impulsado el gobierno de la transformación van en esa lógica, ¿no? Estamos hablando de revocación de mandato que no fue impulsada hasta que nosotros llegamos. Estamos hablando de que ahora tú y yo elegimos a juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros con un voto directo. Sí. Los conocemos. Antes, de veras, hagamos este ejercicio honesto, Elizabeth, tú y yo. ¿Tú te acuerdas de quiénes eran los ministros o las ministras de la Suprema Corte? Pues a lo mejor Norma Piña, ¿no? Porque se reunía en el oscurito con Alito Moreno, con Santiago Krill para tener una agenda política. Uno que otro. No hay mucho. Jueces, ni al caso. Hoy van a tu casa, te tocan, se presentan y tú puedes elegir. Pero además puedes votar si se queda o no. Y además puedes seleccionar y puedes quejarte de ellos, ¿no? Entonces me parece que se ha impulsado una agenda en donde el pueblo es el que finalmente está mandando, ¿no? Y lo ves en la agenda social también, ¿no? Sí. Hoy, mediante el programa o mediante los programas sociales, que son transferencias directas a las y los mexicanos, casi ya 1 de cada 4 familias de mexicanas y mexicanos reciben un tipo de programa social, pues ven que verdaderamente el dinero se utiliza para la gente, el dinero del gobierno, el dinero de México, y no como antes que se utilizaba en aviones presidenciales, en cuerpos como el Estado Mayor, que utilizaba 8,000 personas para cuidar a un presidente, ¿no? O que se utilizaba para los lujos de los pinos, ¿no? O para enriquecer a gobernadores y gobernadores, que saquearon estados completos. Entonces ha cambiado la forma de hacer política. Hoy nosotros sí tenemos proyectos. El AIFA hoy tiene punto de equilibrio, hoy tiene una carga logística espectacular, un aeropuerto premiado por muchas personas. ¿Qué más hicimos? El Tren Maya generó 500,000 empleos en la zona del sureste. Conecta hoy una gran oferta turística que no había antes. Sí. Es que la derecha dice, es que va vacío el vagón del Tren Maya, ¿no? O se congratulan y aplauden si hay un desvío de uno de los buggies del tren, ¿no? Pero no ven que los proyectos de infraestructura del gobierno, del Estado, son proyectos primero pensados siempre en el futuro, no son inmediatos. No se miden en utilidades porque no son empresas, son gobiernos, son proyectos del Estado. Y además, lo que antes llegaba a Cancún y se concentraba en Cancún, hoy es la posibilidad de que se recorran otros estados, Campeche, Yucatán, Chiapas, ¿no? Y que además se acompañe de un transporte logístico, porque el Tren Maya contempla también ahora la posibilidad de que haya trenes de carga que van a acompañar toda esta ruta. Pero no solamente el Tren Maya, estamos hablando de caminos artesanales, comunidades, en las comunidades más marginadas, que eran terracerías, que eran montañas, donde no podía ingresar un vehículo, donde si una familia tenía una enfermedad o un riesgo importante, no había forma de salir, se construyeron con nuestro gobierno. Pero además también estamos hablando, por ejemplo, del tren del Istmo de Tehuantepec, que lo que hace es un tren de carga que le va a competir al Canal de Panamá
y que va a permitir que tengamos comercio rumbo a Estados Unidos de otros países de forma muy importante. O estamos hablando también de la planta solar más importante que se ha instalado en Sonora y que hoy alimenta una gran parte de infraestructura, o la propia refinería Dos Bocas, ¿no? Que sin duda está haciendo hoy una parte muy importante para la generación de combustibles. Está creo que a un 40% ya de su capacidad, y son proyectos de infraestructura del Estado. De todo esto la gente se acuerda, y ni qué decir de la doctora Claudia Sheinbaum, ya inició con los trenes de pasajeros a varios estados. Es que un país de primer mundo debe tener trenes de pasajeros, nomás nosotros no los teníamos porque la derecha terminó con ellos, ¿no? O estamos hablando, en el caso de la Ciudad de México, ¿no?, de metrobús elevado, de senderos seguros, ¿no?, o de pensiones para mujeres adultas mayores, o de la beca Rita Cetina que le llega a los estudiantes de secundario y de preparatoria, o de jóvenes construyendo el futuro, que antes les decían ninis, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Y hoy ha integrado a más de 10 millones de jóvenes a la actividad productiva. Entonces, pues es otro México, pues perdón, ¿no? Pero por más que veamos a Alito Moreno trepado en una tribuna golpeando gente, que es lo más que puede hacer, ¿no? Este porro, ¿no? Este bravucón de cantina, ¿no? O por más que veamos a un Federico Dorin diciendo narcogobierno, o a una Lili Telles pidiendo la intervención extranjera en Estados Unidos, o a Roberto Gil Suárez, un abogado beneficiadísimo por la corrupción del Poder Judicial, la realidad es que allá afuera, Elizabeth, la gente es la que se da cuenta de las cosas, ¿no? Y no es casualidad que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos, en todas las encuestas, en absolutamente todas, aprueben la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí. Pero además, el logro más importante, sacamos de la pobreza a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos. El gobierno de Felipe Calderón, ese gobierno, Eli, que decía que era el gobierno del empleo, o el presidente del empleo, llevó a la pobreza a 3.8 millones de mexicanas y mexicanos, mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto llevó a la pobreza a 3.4 millones de mexicanas y mexicanos. Entonces, pero además, ellos ahora dicen, ¿no? Porque por ahí vi a Ricardo Anaya decir, no, pero en el gobierno de Vicente Fox también sacamos a otros cuantos de la pobreza. Lo que no dice es que hay un indicador que hizo un estadista italiano, Gini, indicador Gini, y lo que hace es medir la desigualdad. Porque tú puedes efectivamente tener crecimiento económico, o puedes sin duda reducir la pobreza. Lo importante es qué tanta desigualdad estás reduciendo en tu país. Y de acuerdo al indicador Gini, ¿no?, en México nuestro gobierno es el único que ha logrado una reducción significativa de la desigualdad social. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? En los números, entonces. Estamos en todo, ¿no? Finalmente, ¿quieres ser...? Bueno, más bien, tu nombre sale a relucir como posible candidato a ser gobernador de Aguascalientes, candidato a gobernador por Aguascalientes. ¿A ti te gustaría? Y de ser así, siendo gobernador, ¿qué harías por ese estado? A ver, imagínate tú a quién no le gustaría poder servir a su estado, ¿no? Y el estado es un estado de primera, logísticamente en una posición incomparable, con una altísima inversión extranjera, con una gran y calificada mano de obra, y con la mejor gente. En nuestro escudo en Aguascalientes se dice que la gente es gente buena, y efectivamente la gente de Aguascalientes es gente buena. ¿Qué haríamos? Un Aguascalientes dinámico, un Aguascalientes lleno de infraestructura, un Aguascalientes con todo el apoyo, por supuesto, del gobierno federal para que estemos mejor, ¿no? Para que la gente de Aguascalientes tenga buenas condiciones de vida. Porque si bien es cierto que a veces se presume lo bueno de Aguascalientes, hay zonas a las que hay que ir, en donde hay todavía una gran escasez de servicios públicos, en donde hay mucha pobreza, en donde hay mucha inseguridad, ¿no? Entonces a mí me dicen, oye, Aguascalientes va bien, sí, pero puede ir mejor, siempre. ¿Cuál legado quieres dejar ahí? Pues el legado de haber servido y haber dejado el mejor estado de nuestro país. Perfecto. Eli, muchas gracias. Arturo, muchas gracias. Gracias por esta plática, por dejarnos conocerte un poquito más. Hola, ¿cómo estás? Hola. Es un niño con síndrome. Será su día de suerte. ¿En serio? Eso dice. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te llamas? Soy Ángel Godínez. Ángel Godínez. Sí. Qué bueno, Ángel. Te creo americanista.
¿Me crees americanista? Sí, mucho. ¿Y sí o no? Sí. Híjole, mano, ¿A qué equipo? la verdad es que ahí les va, ¿no? Me creo americanista, lo voy a dejar creyendo que soy americanista, pero yo soy Puma, hay que decirlo, ¿no? Le voy a la UNAM, ¿no? También cuando juega en Necaxa en Aguascalientes, pues También. le voy al Necaxa. ¿El de casa? Pero si un día se va el América, ¿no? Allá a jugar contra otro equipo extranjero, ese día le tendré que ir al América. Ni modo. Bueno, con este mensaje te agradecemos mucho esta entrevista. Eso. Gracias, Arturo Ávila, Muy bien. quien es diputado Gracias. federal, es vocero de Morena. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Mi nombre es Elizabeth Cano. Los invito a que me acompañen en el próximo Yo no te entrevisto episodio. ahorita, pero- Bye.